Mi muy estimada enfermera, muy buenas noches, que la paz de Dios sea con usted. Le cuento, mire, esta es, digamos, mi propuesta para el póster. Usted aquí lo que pueden hacer es, le toma un pantallazo a esto y lo pegan en su póster. Digamos, lo hice aquí porque usted no me mandaron su plantilla, no sé qué otras cosas van a poner, bueno, en fin. Entonces usted le toma el pantallazo y lo pega, o cogen cosita por cosita, yo le mando las diapositivas, cosita por cosita, y la pasan allá a su póster y la ubican bien. Lo importante es que mantengan esta secuencia como está aquí. Listo, usted acá arriba obviamente le pone el título pues que ustedes tenían un título allá en la tutoría pues con la profe, como que factores biológicos, bueno, no sé, una cosa ahí. Entonces usted le pone su título, no hay problema. Listo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Esto todo lo saqué de los artículos, básicamente usé dos artículos. ¿Listo? Uno para sacar esto acá arriba y otro para la imagen. Esta imagen, pues obviamente la modifiqué, le corté acá arriba. Se acuerda que incluso la profesora les dijo que sí, que solamente explicaran lo de acá abajo. Y cogí de la otra imagen y le pegué esto de los interferones de tipo 1, los interferones tipo 1. ¿Listo? Y ya, pero esta imagen es acá, pues es modificada, pues digamos de ahí ese artículo. Y esta tabla, pues la tomé de otro lado porque, digamos, en el artículo ese que ustedes tienen la clasificación de 2012. Entonces, los criterios, pues, de 2012. Entonces, hay unos nuevos criterios que son los del 2019. Entonces, por eso lo tomé de otro lado. ¿Listo? El artículo de usted está bueno, pero está como viejito. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer acá es definir qué es el lupus. Entonces, vamos a decir que el lupus es una enfermedad reumatológica. Ustedes saben que las enfermedades reumatológicas, pues, son las que digamos, afectan el sistema musculoesquelético y tal, y el lupus afecta el sistema musculoesquelético de forma impresionante o de forma importante, pues. ¿Listo? Entonces, una enfermedad reumatológica, autoinmune, o sea, el sistema inmune ataca al propio cuerpo, es una enfermedad crónica, porque pues, ustedes saben que las enfermedades crónicas son las que tienen un desarrollo lento, pues que se demora bastante. Recuerde que el otro son las enfermedades agudas que inician rápido y terminan rápido. Que uno le dice en una enfermedad aguda se resuelve en 15 días. Las enfermedades crónicas son enfermedades pues que eh, cómo se desarrollan en largos periodos de tiempo y generalmente no tienen cura. ¿Listo? Sino que uno las controla, digámoslo así. Entonces, bueno, una enfermedad reumatológica, autoinmune, crónica, multisistémica, pues porque afecta casi que prácticamente cualquier órgano de los seres, del organismo, pues, valga la aparente redundancia. Entonces, una enfermedad multisistémica que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos. O sea, aquí se producen varios autoanticuerpos. ¿Listo? Entonces, con esta definición, que la saqué del libro, también solamente digamos que ahí la acomodé, le corté unas cositas, la saqué del artículo, perdón, le acomodé unas cositas, pero en esencia, la definición la saqué de ese artículo. Listo, y me parece que esta es una definición completa para definir lo que es el lupus, que es una de las falencias que tenían ustedes en lo que le mostraron pues a la profesora. Usted no puede decir simplemente, es que el lupus es una enfermedad autoinmune. Sí, es una enfermedad autoinmune, pero hay 50.000 enfermedades autoinmunes. Entonces uno tiene que ir como metiéndole más cositas para, digamos, que engloben la enfermedad y que la diferencien de otras. Listo, bueno, entonces aquí decimos las cosas más importantes del lupus. Entonces, eso es lo primero, definimos qué es el lupus. Después de usted definirlo, usted sigue esta flechita que mira donde la lleva al factor genético. Entonces, ¿usted qué va a decir aquí? Usted va a decir pues que el lupus es una enfermedad genética. ¿Listo? Es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. Pero ¿qué pasa? Que es una enfermedad en la cual están afectados múltiples genes. ¿Listo? Una enfermedad poligénica. O sea, están afectados múltiples genes. Esto que yo le puse aquí son algunos de los genes más importantes. ¿Listo? De los más importantes, pero usted recalca que son múltiples genes. Entonces, entre esos genes que están afectados, porque predisponen pues para el desarrollo del lupus, se encuentra, bueno, ¿y cómo sabemos, por qué sabemos, digamos, que es bueno que usted lo diga aquí, por qué sabemos que efectivamente el lupus es una enfermedad genética? Pues porque está más que comprobado que las personas que tienen antecedentes familiares, es decir, que tienen en su familia personas que han sufrido lupus, pues tienen una mayor probabilidad de sufrir lupus. Dice que hasta 10 veces, la probabilidad es 10 veces más de sufrir lupus si usted tiene antecedentes familiares. ¿Listo? Entonces el componente genético es innegable, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son entre los genes principalmente afectados? Pues tenemos los genes del complejo mayor histocompatibilidad. Ustedes ya saben que este MHC, digamos, son una serie de proteínas que se encargan
de la presentación de los antígenos. Y ustedes ya saben que hay un MHC1 y un MHC2. Listo, que el MHC1 lo expresan todas las células nucleadas y el MHC2 lo expresan solamente las presentadoras de antígenos. Ya saben que los macrófagos, que las células dendríticas, que los linfocitos B, bueno, las células presentadoras de antígenos, ¿listo? Usted no va a entrar, usted no se van a adentrar en su póster a hablar del MHC pues a profundidad porque se supone que la gente ya lo sabe. Usted solamente dice que están comprometidos los genes del MHC. Ahora, dentro de los genes del complejo de histocompatibilidad tenemos como 55.000. ¿Cierto? ¿Cuáles son los que se han visto relacionados con el lupus? Pues son estos que están aquí. HLA1, HLA-B8, el HLA-R2, HLA-R3. Acuérdense que HLA significan antígenos leucocitarios humanos, ¿cierto? Listo. Y finiquita con esa vuelta ahí. Ahora, otros de los genes. Entonces, acuérdense que esto participa en la presentación del antígeno. Acuérdense que en el lupus lo que hay es una presentación de autoantígenos, que es lo que vamos a explicar en la diapositiva, en la otra imagen, ¿cierto? Autoantígenos. Todos estos genes son muy importantes pues, en el desarrollo de la enfermedad. ¿Listo? Otra cosa es la deficiencia en el complemento. ¿Por qué esta deficiencia en el complemento, digamos, se ve relacionadas con el lupus? Porque cuando digo eficiencia es que hay disminución en la cantidad o en la acción pues, de ciertas proteínas del complemento, ¿no? Entre las proteínas del complemento que se han visto, digamos, implicadas pues, en el desarrollo del lupus, pues están estas que están aquí. Tampoco ustedes van a hablar de complemento porque no es su tema, pero ustedes sí deben saber. Entonces ustedes tienen que estudiarse el sistema de complemento, aunque eso ya lo vieron y eso es pues relativamente sencillo, que es una activación en cascada, una serie de proteínas que participan pues también en la respuesta inmune. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto aquí en el lupus? Porque el complemento participa en la eliminación de los inmunocomplejos. Inmunocomplejos es cuando un anticuerpo se une con un antígeno. Eso es un inmunocomplejo, eso hay que eliminarlo. Y el complemento, pues participa en esa eliminación de esos inmunocomplejos. ¿Listo? Entonces, si el complemento está deficiente, pues esos inmunocomplejos no se pueden eliminar de una manera adecuada y pues va a generar, en este caso, pues lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, estos dos genes, digamos, estos dos genes no, porque diga, ustedes saben que el MHC, por ejemplo, que involucra todos estos genes que están aquí, ¿cierto? Estos genes se encuentran, digamos, en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6 están los genes para el MHC, ¿listo? Pero digamos, por eso les digo que es poligénico, o sea, hay varios genes implicados. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Que no es suficiente este factor genético para el desarrollo de la enfermedad. No es suficiente. ¿Por qué decimos que no es suficiente? Porque se ha visto que en gemelos monocigotos, creo que los gemelos, uno de los gemelos los clasifica en monocigotos o disigóticos, monocigóticos o disigóticos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Los monocigóticos son los que son idénticos, o sea, lo que es un solo cigoto que se divide en dos, o sea que los dos chinos van a ser idénticos, genéticamente idénticos, pues mejor dicho, tienen la misma información genética. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que esto es, si tenemos la misma información genética, y si esta enfermedad fuera solamente una enfermedad genética, ¿qué pasa? Si uno tiene lupus, el otro también debería tener lupus. ¿Listo? Pero no pasa así. No todos los gemelos monocigóticos, cuando uno nace con lupus, el otro nace con lupus. No pasa así. Entonces, ¿qué significa eso? Que además del componente genético, deben haber otros factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Entre esos otros factores tenemos los factores hormonales y tenemos factores ambientales. Dentro de los factores hormonales tenemos, pues también hay varias hormonas, digamos, que participan aquí en esta vuelta, pero vamos a recalcar estas dos que son los estrógenos y los andrógenos. Acuerden que los estrógenos pues son las, digamos, las hormonas sexuales femeninas y los andrógenos pues son las hormonas sexuales masculinas. ¿Listo? Y dentro de estos estrógenos, acuerde que usted tiene el estradiol. Se lo digo esto porque cuando usted lean el artículo, ahí creo que mencionan el estradiol, ahí hablan del estradiol. Sí, el estradiol es un tipo de estrógeno. Acuerde que también está la estrona, que es el estrógeno pues que se encuentra principalmente en las mujeres en la menopausia. También está el estriol, que es el estrógeno que se encuentra pues en el embarazo, y el estradiol, que es el estrógeno pues de las mujeres en edad fértil. Listo, o sea, ustedes, así como están en esa edad, el estrógeno de ustedes es estradiol. Entonces, porque en el artículo les hablan, creo que específicamente del estradiol. Listo, pero bueno, yo aquí lo veo genérico como estrógenos. Entonces, ¿qué pasa con los estrógenos? Que los estrógenos en general estimulan a las células del sistema inmune.
¿A cuáles? Mire, estimulan a los timocitos, este coso porque me pierden, estimulan a los timocitos, estimulan a los CD8, a los CD4, a los linfocitos B y a los macrófagos. Y además de eso, estimula la producción de ciertas citoquinas y estimula la expresión de moléculas de adhesión. Acuerde que las moléculas de adhesión son moléculas que se expresan, digamos, en el endotelio, pues, de los vasos, para cuando se llaman a las células del sistema inmune que lleguen a un sitio, para poder ellas pasar de la sangre al tejido, tienen que unirse esas moléculas de adhesión y ahora sí pasa. Entonces, si usted expresa más moléculas de adhesión, pues como si estuviera llamando más células del sistema inmune, pues para a la pelea que tenemos. Listo, entonces los estrógenos se ha visto que estimulan todo eso. Y ya dijimos que el lupus es una enfermedad donde el sistema inmune está atacando al propio cuerpo, una enfermedad autoinmune. Entonces, si nosotros estimulamos más al sistema inmune, pues, digamos, em, predispondría, pues, digamos, al desarrollo del lupus. ¿Listo? Además de eso, reduce la apoptosis, que esto es importante, reduce la apoptosis de linfocitos B autorreactivos. ¿Listo? Autorreactivos, es decir, linfocitos B que van a atacar al propio cuerpo. Eso pasa, incluso durante el desarrollo embrionario y tal, pasa que aparecen linfocitos B o linfocitos T que pueden atacar a proteínas del propio cuerpo. ¿Qué debe pasar con esas células? Esas células deben morir. ¿Listo? Deben morir. Generalmente mueren ¿cómo? Pues por apoptosis. ¿Listo? Entonces, los estrógenos, al reducir la apoptosis en esos linfocitos B autorreactivos, pues lo que hace es que esos linfocitos B autorreactivos pues puedan atacar al propio cuerpo y se genere pues la enfermedad autoinmune, en este caso el lupus. ¿Listo? Y los andrógenos se ha visto que tienen un efecto protector en animales. Eso se ha visto pues que tienen un efecto protector. Entonces, por eso esto es importante recalcar. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que el lupus es una enfermedad que se presenta principalmente en mujeres, o sea, pues más en mujeres que en hombres, digámoslo así, y principalmente mujeres en edad fértil. ¿Listo? Entonces aquí, pues se entiende, digámoslo así, por qué o se, digamos, hay como un argumento para uno medianamente entender una de las posibles razones de por qué se presenta más en mujeres, pues porque los estrógenos, digamos, aumentan la enfermedad y los andrógenos tienen un efecto protector. Acuérdense que los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. ¿Y por qué se presenta en la mujer en edad fértil, principalmente? Pues por el tema del estradiol. Listo, que estábamos hablando hace un rato. Listo, esto es importante para entender ese tema epidemiológico. Aquí podemos colocar, podemos sacar una flechita aquí y colocar aquí un cuadrito, porque creo que ustedes hablaron y decir, que el lupus se presenta más en mujeres, en edad fértil, y ella le decía que, porque usted había puesto como una epidemiología, ella le dijo, no, pues si van a poner epidemiología, pongan de Colombia. Entonces uno busca ahí, pues, la prevalencia y la incidencia en Colombia, solamente prevalencia e incidencia. ¿Ya? Uno podría hacer eso, pero me parece que mucha cosa, y como ustedes lo que van a hablar es de la parte fisiopatológica, pues creo que no es necesario hablar de, pues, de epidemiología, porque ese poste les va a quedar muy lleno de cosas. Listo, bueno, entonces eso como primera medida. Entonces, este factor hormonal en una persona, obviamente, que tenga una predisposición genética, pues influye para que se desarrolle la enfermedad. Y tenemos pues los factores ambientales, ¿ya? Obviamente, estos factores ambientales también en una persona que tenga la predisposición genética, por eso este cuadrito está aquí apuntando para acá y este cuadrito está apuntando para acá. Porque el centro lo importante es que usted tenga la predisposición que genética. Porque si usted es mujer y joven, el hecho de que tenga estradiol no significa que va a tener lupus, porque si no todas las mujeres tendrían lupus. ¿Listo? Esto es un factor que influye en las personas que tienen la predisposición genética. ¿Listo? Lo mismo acá. Mira, acá nos dicen el factor ambiental, los rayos ultravioleta. Entonces todo el que reciba rayos ultravioleta va a tener lupus. No, pues usted los rayos ultravioleta, pero en una persona que tenga la predisposición genética. ¿Listo? Por eso esta flecha apunta para acá. Este es el centro aquí de nuestra película. Listo, entonces los rayos ultravioleta, ¿por qué los rayos ultravioleta, digamos, predisponen o aceleran o facilitan el desarrollo pues, del lupus? Pues hay unos argumentos, hay unas cosas. Se dice que los rayos ultravioleta afectan o intervienen en el procesamiento de antígenos, además de que influyen en la activación de los macrófagos. ¿Listo? Y reducen también la metilación del ADN. Esto de reducir la metilación del ADN. Acuérdense que el ADN puede sufrir unas modificaciones bueno, no enredarlas tanto. Digamos, esta metilación del ADN lo que hace es algo parecido como lo que decíamos acá, que reducir la apoptosis en las células autorreactivas. A veces nosotros necesitamos hacer esa metilación del ADN para inducir
a que estas células se nos mueran. ¿Listo? Estas células que son autorreactivas, estas células que van a atacar al propio cuerpo. Entonces, al reducir la metilación del ADN, pues no se van a inactivar estas células, ¿listo? Y obviamente, pues estas células van digamos, a desencadenar pues la respuesta autoinmune, ¿listo? Entonces, por eso es importante este detallito aquí. ¿Ya? Listo. Eso por un lado. Ahora, ¿qué otro factor ambiental tenemos? Pues tenemos los fármacos. Los fármacos también hacen esto, inhiben la metilación del ADN, o sea, lo que ya explicamos. ¿Qué fármacos? Pues hay como 55.500 millones de fármacos que han sido relacionados. Bueno, mentira, ahí dicen que más de 90. Parece que sí en el artículo. Entonces, ¿qué fármacos? Aquí pues les puse uno, les puse algunos, listo, son más de 90, pero aquí les puse algunos. ¿Qué otro factor ambiental influye? Pues la disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis? Pues la disbiosis, ustedes saben que nosotros tenemos un microbioma en el intestino, bueno, en varias partes del cuerpo, pero pues digamos el intestino es un sitio importante en esa cuestión. Y ese microbioma, digamos, cuando hay una alteración en ese microbioma, disbiosis es una alteración en lo que llaman flora normal, pues, digámoslo así, esas bacterias o esos microorganismos que están en el intestino. Cuando hay una alteración en ese microbioma, pues se puede generar una respuesta inflamatoria crónica y esa respuesta inflamatoria crónica puede predisponer también al desarrollo de lupus. Además de eso, también hay virus. ¿Listo? Hay virus que pueden predisponer, entre esos el virus del Epstein-Barr. ¿Listo? Eso es. Entonces, así explicamos este pedacito. Ahora, ¿todo esto a qué nos va a llevar? En última, eso nos va a llevar a la producción de los autoanticuerpos que mencionamos acá arriba y al desarrollo pues, de todo el enredo que representa el lupus, que es una enfermedad compleja. El lupus es una enfermedad compleja, que obviamente hablar de lupus a ustedes les tomaría hablarlo a profundidad, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es prácticamente como un resumen pues, del lupus. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a explicar, bueno, entonces listo, tenemos el factor genético hormonal mental. Esto influye o predispone a que se desarrollen esos autoanticuerpos. Pero entonces, ¿cómo se desarrollan esos autoanticuerpos? ¿Cómo se producen? Listo, ya tenemos los factores que influyen en su producción. Pero ¿cómo se produce? ¿Cuál es el intríngulis ahí? ¿Cómo es la vuelta? Entonces, entre las explicaciones que hay ahorita, últimamente se está hablando mucho pues del tema del neutrófilo, que el neutrófilo pues participa mucho en esta vuelta. ¿Cómo participa el neutrófilo? Pues ustedes, ¿qué es lo que vamos a decir? Mire que el neutrófilo está aquí en el centro. Entonces nosotros lo que vamos a decir es que en los pacientes con lupus se han visto varias cosas en relación a los neutrófilos. ¿Cuáles son las varias cosas? Primero, que hay más muerte de los neutrófilos. ¿Listo? ¿Cómo así que hay más muerte de los neutrófilos? Sí, hay más muerte de los neutrófilos. ¿Muerte cómo? Pues por estos mecanismos de muerte celular entre los que tenemos aquí la apoptosis, que ustedes saben que es una muerte celular. Cuando usted habla de muerte celular programada, usted automáticamente piensa en qué? En apoptosis, pero hay como 55.000 tipos de muerte celular programada. Listo, pero usted piensa en apoptosis, pues que es la clásica, de la primera que se habló. Listo, ¿qué es lo que pasa? Que usted cuando muere por apoptosis, ¿usted qué necesita? Que esos fragmentos que quedan, mire que aquí quedan unos fragmenticos, esos fragmenticos deben ser fagocitados por el macrófago para que desaparezcan del entorno. Eso no se puede quedar por ahí faroleando porque eso nos genera problemas. ¿Listo? ¿Qué pasa en estos pacientes con lupus? Que se ha visto que hay disminución en la capacidad fagocítica de esos macrófagos, entonces no pueden comerse todos esos fragmenticos. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa que se ha visto también que estos neutrófilos hay aumento de la muerte por netosis. ¿Qué es la netosis? La netosis es otro tipo de muerte celular en el cual, acuérdense que estos neutrófilos pueden producir, bueno, los neutrófilos de otras células también se ha visto, pero pues principalmente los neutrófilos se ha visto que producen una cosa que es el NET, lo que dicen NET, que son como unas fibras, o sea, liberan unas fibras, ¿cierto? Unas fibras que, digamos, están conformadas por ADN y otras proteínas. ¿Listo? ¿Para qué se libera esa fibra? Eso es una cosa que pasa normalmente, ¿no? ¿Para qué se liberan esas fibras? Esas fibras se liberan como parte de la respuesta inmune para tratar de destruir los microorganismos, porque entre esas proteínas que están ahí dentro pues, de esa red de ADN, hay proteínas que ayudan pues, a eliminar a los microorganismos. Eso pasa normalmente. Cuando una célula muere liberando pues todos esos fragmentos, entonces a ese tipo de muerte lo llamamos, esos fragmentos, no esas redes, esas fibras, a ese tipo de muerte lo llamamos netosis.
¿Listo? Entonces lo que pasa con los neutrófilos en los pacientes con lupus es que tienen un aumento en la netosis. Entonces, ¿qué pasa? Que esos fragmentos de ADN luego tienen que ser degradados por las DNasas. Pero ¿qué pasa? Que en estos pacientes con lupus se ha visto que hay disminución en esa capacidad de degradar ese ADN. ¿Listo? Otra cosa, disminución en esa capacidad. Y la otra cosa es que también hay otro tipo de muerte que está aumentada en los pacientes, en los neutrófilos de los pacientes pues, con lupus, que es la ferroptosis, que es otro tipo de muerte celular que está relacionada con el hierro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todas estas cosas que acabamos de decir aquí, lo que van a hacer que es, pues que se exponga material que está dentro del neutrófilo, es decir, entre esos principalmente pues el ADN. ¿Listo? Entonces, ese ADN es lo que vamos a llamar autoantígeno o esas sustancias pues que están dentro del neutrófilo que se liberan y que van a pasar la vuelta que vamos a explicar acá. A eso lo llamamos autoantígenos, autoantígenos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esos autoantígenos? Acuérdense que antígeno es toda sustancia capaz de bueno, esta definición que les voy a decir es la de inmunógeno, toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune, ¿listo? Pero digamos la gente la usa, la de inmunógeno la usa como de antígeno, toda sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Entonces, estas cosas que deberían estar acá dentro del neutrófilo, dentro de la célula, cuando andan, quedan por ahí faroleando en el ambiente, pues se convierten en autoantígenos. Pueden desencadenar una respuesta inmune. Estos son antígenos propios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos autoantígenos van a ser fagocitados por células presentadoras de antígeno, van a ser fagocitados y van a ser expresados en la membrana en el contexto del complejo mayor de isocompatibilidad de clase 2. ¿Se acuerda que por acá estábamos hablando del complejo mayor de isocompatibilidad? Que participes en eso, en la presentación de los antígenos. Pues bueno, aquí lo tiene. Entonces, esta célula presentadora de antígeno, pues va a presentarle su antígeno a quién? Pues a la célula que tenga el receptor. ¿Cuál es el receptor? En este caso estamos hablando del receptor TCR, que es el receptor de las células T. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra célula T. Bueno, y también participan los correceptores, no nos olviden de eso. Esto, digamos, usted ya lo vieron también en Team, pero tienen que repasar todo esto. Tienen que, digamos, no le explico todo esto al detalle, pues porque me demoraría, ¿cuánto llevamos aquí? Llevamos ya 22 minutos, pues nos demoraríamos toda la noche haciendo esa vuelta. ¿Listo? Eso usted lo tiene que repasar bien la respuesta inmune. ¿Listo? Bien, porque aquí usted la puede encorchar con toda esta vuelta aquí. Ustedes pueden explicar bien, muy bonitas, muy titinas su tema de lupus, pero le preguntan una cosa de lo que vieron en micro, en inmunología, las corchas. Listo, bueno, entonces vamos a presentar ese autoantígeno y eso pues va a llevar a que se desencadene una respuesta inmune contra ese autoantígeno. ¿Listo? Que es nuestro problema. ¿Ya? Por eso una cosa es el autoantígeno, otra cosa son los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, digamos, son los anticuerpos que van a reaccionar contra esos antígenos. Listo, bueno, eso por un lado. Por otro lado, el neutrófilo, o sea, estas fibras que estábamos diciendo, pues, estas fibras extracelulares, pues este ADN que liberan pues el espacio extracelular, estos neutrófilos, también pueden activar directamente a los linfocitos T. Bueno, no, de pronto no, sí, activarlos, tanto lo que dicen es que disminuyen el umbral de activación, o sea, hace que sea más fácil que se activen, ¿sí? Disminuyen el umbral de activación, se lo activa más fácil. Y aparte de eso, el neutrófilo puede liberar otras sustancias, entre esos los mismos NET, pero también otras sustancias que son factores activadores del linfocito B o ligandos, pues que inducen la proliferación también y van a activar a los linfocitos B. Mire, aquí tenemos nuestro linfocito B. Usted sabe que el linfocito B, cuando se activa, se convierte en célula plasmática y esa célula plasmática es la que libera los anticuerpos. ¿Sí? Listo, van a quedar una célula plasmática, pues y las células de memoria, obviamente. Las células plasmáticas producen anticuerpos. En este caso son autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que van a atacar ¿a quién? Pues a los autoantígenos que salieron del neutrófilo. ¿Listo? Breve esa vuelta. Y aquí lo que estamos viendo, pues es que también al activar estos linfocitos B, pues pueden actuar también como, acuérdense que las células presentadoras de antígenos son digamos, los macrófagos, las clásicas, pues digamos, los macrófagos, las células dendríticas y también los linfocitos B. Mire que aquí el linfocito B está actuando como presentador de antígeno. Mire que aquí está el MHC, este azulito que está aquí. Mire que se parece a este azulito que está acá, ¿cierto? Entonces, este azulito es el presentador del antígeno.
el complejo mayor de isocompatibilidad, y acá tenemos el verdecito que se parece a este verdecito, que es el TCR. ¿Sí ven? Entonces aquí el linfocito B nos está actuando como célula presentadora de antígeno, pues ahí tiene sus correceptores que, si necesitan estudiar este tema bien, pues hacemos otro video, lo estudiamos. Bueno, ya eso sería otra clase aparte. ¿Listo? Porque esto aquí pues tiene varios intríngulis. Listo, bueno. Y además de eso, el linfocito, el neutrófilo, también él mismo o puede producir o puede inducir a la producción de interferones de tipo 1. ¿Listo? Por eso aquí, esto estaba en la otra imagen que estaba más abajo, y no que pues para no poner las dos imágenes, porque nos ocupa mucho espacio. Entonces lo que hice fue simplemente ponerle aquí el interferón de tipo 1. Creo que usted siempre le hablan de, el interferón gamma, el interferón gamma. Pero también hay un interferón de tipo 1 que son el alfa, el omega, bueno, todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces todo este enredo es lo que nos va a llevar a la producción de estos autoanticuerpos y a la activación pues de estas células que son autorreactivas. ¿Listo? Autorreactivas, o sea que van a atacar al propio cuerpo. Y eso nos va a llevar a qué? A que toda esa respuesta inmune que es sistémica, porque esto es una cosa que está pasando, que es sistémica, pues que va a afectar a todo el organismo, se nos va a manifestar en el paciente pues de unas determinadas formas, que son estas que tenemos acá. Entonces usted termina aquí, explica cómo se producen esos autoanticuerpos, que es el objetivo aquí, y dice pues que toda esa respuesta inmune se nos va a manifestar en el paciente de la siguiente forma. Se nos va a manifestar así como está aquí. Mire que puede producir casi que cualquier cosa, nos puede producir, mire, fiebre, nos puede producir artritis, nos puede producir alopecia, lupus cutáneos, mira, hasta psicosis, derrame pleural, pericarditis, bueno, en fin, puede producir como 55.500 millones de cosas. Entonces, de estas cosas que pueden producirse, estas cosas las han organizado para armar unos criterios porque, como ustedes pueden imaginarse, el diagnóstico de lupus o la sospecha de lupus al principio es evidentemente difícil. Listo, es compleja porque mire que puede producir casi que cualquier cosa, el lupus. Listo, entonces es difícil. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? No hay una prueba patognomónica, pues de una cosa que yo diga, bueno, le hago este examen y ya sé que tiene lupus. No, no hay una cosa, sino que uno lo que hace es jugar con todos estos factores y, digamos, aquí vamos, con esto vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí están las manifestaciones en el paciente y también el diagnóstico aquí mismo. ¿Listo? Entonces ustedes se leen cada cosita para que no la van a corchar. Tienen que saber qué significa cada cosita. Por lo menos, mira, aquí le dice leucopenia, que no le van a decir a usted, bueno, ¿y qué es leucopenia? Ah, pues usted tiene que saber que leucopenia es la disminución de los leucocitos. ¿Listo? Bueno. Y aparte de eso, pues también hay unas manifestaciones, bueno, renales, la proteinuria, bueno, cuando ya se hace biopsia renal, entonces ya es cuando se hace la biopsia. Y tenemos pues el componente inmunológico. Digamos que vamos a buscar pues desde el punto de vista inmunológico. Listo, en el paciente. Entonces, a pesar de que no hay una prueba como tal, sí hay exámenes que hay que hacerle a los pacientes que sospechan lupus. ¿Sí ve? Mire, aquí tenemos la clínica, pues digámoslo así, y aquí tenemos los paraclínicos. Entonces, ¿usted qué le tiene que pedir? Pues medianamente le tiene que pedir un hemograma, ¿cierto? Porque no como va a ver que tiene leucopenia y no le pide un hemograma. ¿Listo? Tiene que pedirle la proteinuria, tiene que pedirle el complemento. Uy, qué pena, sino que acá me movieron esto. Ah, ¿y ahora cómo me devuelvo? Ah, ya. Entonces, usted tiene que medir el complemento, o sea que sí hay paraclínicos para hacer. Y ya usted con esta clínica y con estos paraclínicos, entonces usted hace su diagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues usted va a jugar con estos criterios. Entonces, mire que primero, bueno, primero estos son los criterios. Esto es la Liga Antirreumática de la Unión Europea, ¿no? ¿Listo? Estos son los criterios nuevos, los de 2019, porque los primeros eran los del 97, después eran los del 2012, los que están en su artículo son los del 2012, entonces por eso le puse esto, que son los últimos, como así. Y esto también, esto es la Liga Antirreumática y el Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Sino que aquí faltó, Colegio Americano de Reumatología, también. ¿Listo? Sacaron estos criterios. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? Pues primero, mire que aquí ya nos dicen, esto es un cambio importante con los criterios anteriores, porque nos dicen, de entrada el paciente debe tener ANAS. ANAS son anticuerpos antinucleares, ¿no? Tiene que tener el paciente ANAS en estas diluciones, mayor o igual a 1 en 80. ¿Listo? Entonces debe tener ANAS. Entonces, en un paciente que tenga los ANAS, ahora si usted mira los otros criterios, mire que esto le da una puntuación, usted suma esa puntuación y aquí le va a decir que si el paciente tiene una puntuación de 10 o más,
pues que cumpla el criterio de entrada, ¿no? O sea, que tenga el criterio de entrada y tenga una puntuación de 10 o más, entonces usted, ese paciente, dice, ah, bueno, este señor, pues clasifica para lupus. ¿Listo? Esa es medianamente la vuelta. Entonces, ¿cuánto tiempo llamo aquí? 30 minutos. Obviamente ustedes van a explicar esto en 15, ¿no? Ustedes no van a demorarse 30 minutos, sino que yo pues porque les hablo espacio para que lo entiendan, no sé qué, y les explico unos detallitos y tal, pero usted lo explicará en 15. Bueno, esa sería mi propuesta, muchachonas. Si algo, si le van a meter epidemiología, pues usted pone un cuadrito por aquí y pum, pone la epidemiología ahí y ya, y le saca una flechita aquí y tim. Listo, y hace lo que le digo, o copian cuadrito por cuadrito o le toman un pantallazo y lo meten allá a su step, step. ¿Listo? Y cualquier duda, si tienen, pues arman un grupito en WhatsApp y para que, digamos, para que me hagan todas las preguntas, no me haga uno una pregunta y después otra me haga la misma pregunta de pronto, ¿no? Entonces, hacen un grupito en WhatsApp y me preguntan por ahí las dudas que tengan. ¿Ya? Esa sería como mi propuesta, muchachones.